cambiar tu forma de pensar se llama Jesucristo. La Biblia dice que Pablo en sus predicaciones iba por todas partes. Algunos recibían la palabra que Pablo les predicaba, pero algunos odiaban a Pablo por causa de la palabra que él le predicaba. La palabra de Dios causa dos cosas. Una de ellas causa paz y felicidad y libertad y amor. Y dos, causa enojo en los corazones de los cuales no se quieren arrepentir del mal. Causa enojo en los corazones que no quieren abandonar el pecado, la maldad. Pero aún así Dios tiene misericordia. Pero aún así Dios te quiere seguir cambiando. Pero aún así, pastor, aun cuando yo me niego a servir al Señor, Dios quiere alcanzarme. Dios quiere alcanzar tu vida para transformar toda tu familia, para guardar toda tu familia, para sacarte del engaño en el que estás. Aún así Dios quiere alcanzarte, no importando las veces que has negado la fe, no importando las veces que le has menospreciado. Hay oportunidad hasta el final. Hay oportunidad hasta el final. Hasta el final habrá oportunidad para tu vida. Y Dios quiere cambiarte, Dios quiere llegar. Quizá muchos de los que están aquí saben, conocen de lo que estoy hablando, porque ellos mismos eran cristianos. Ellos mismos seguían a Cristo un día, pero se apartaron. Dejaron que el enemigo los engañara. Dejaron que el enemigo los engatusara. Se enfriaron y el diablo los apartó de la verdad. Pero hoy Cristo quiere traerte nuevamente a la verdad. Hoy Cristo te quiere decir: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie puede ir al cielo si no es a través de mí, dice el Señor. Nadie puede ir al cielo si no es a través de mí, dice Jesucristo. Si no tienes a Cristo y mueres hoy, estás perdido, porque morirás en pecado. Morirás en pecado. Y si mueres en pecado, hay un lugar terrible que te espera. La condenación eterna, llamado infierno, donde la candela, el fuego y el gusano nunca morirá. Pero Cristo no quiere que tú te pierdas. Cristo quiere darte vida. Cristo quiere darte salvación. Cristo quiere sacarte del engaño, de la riqueza. Alabado el nombre de Dios. Alabado el nombre del Señor. Por eso predico a Cristo, porque Él me libertó. Por eso predico a Cristo, porque Él unificó a mi familia. Cuando mi familia se iba a destruir, Cristo llegó a mi vida y salvó a mi matrimonio, salvó a mis hijos. Hoy quizás mi familia estuviese destruida. Hoy quizás mi familia estuviese destruida. Hoy quizás mis hijos estuviesen con otros padres. Pero el Señor vino a unificar la familia. ¿Cuántos dicen amén? El Señor vino a unificar la familia. El Señor vino a salvar a los perdidos. El Señor vino a buscar a los perdidos. Y si tú estás perdido, apartado de Dios, hoy el Señor te está llamando. No importando tu rango, si eres civil o sirves a esta nación. Dios de igual forma te quiere salvar, te quiere alcanzar. Bendito el nombre del Señor. Todo aquel que se avergüence de mí, dice el Señor, en su palabra, yo me avergonzaré de él.
Yo me avergonzaré de él. Yo me avergonzaré de él, dice la palabra, delante de mi Padre que está en los cielos. Algunos creen que nunca van a morir, pero cuando te llegue la hora de estar en la presencia de Dios algún día, ¿qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir cuando Dios te diga: yo te envié un pequeñito, el más pequeño de todos los pastores, para que te predicara, para que te acordara que yo te podía dar vida en aquel día, en aquel lugar? Pero tú menospreciaste el consejo, pero tú menospreciaste la verdad, pero tú tuviste la salvación allí y la menospreciaste. Ahora va a su lugar eterno, ahora va a su lugar de condenación y no puedo hacer nada por ti. Pero hoy hay oportunidad. ¿Cuántos creen que hoy hay oportunidad? ¿Cuántos creen que hoy hay oportunidad aquí para salvación? Hay oportunidad para salvación. Hay oportunidad para vida eterna. La Biblia dice: si como a plata, si como a tesoro buscares conocer la ley de Jehová, yo te daría salvación, yo te daría vida. Hoy podríamos decir: si como a la gasolina buscaran del Señor, Dios le daría vida, Dios le daría salvación y ninguno se perdería. Pero no queremos a Dios. Pastor, yo amo a Dios. Mentira. Si lo amaras, te acercaras a Dios. Si lo amaras, aceptaras su palabra. Si lo amaras, recibieras su palabra. Pero no lo amas. Pero Dios quiere enseñarte a amarlo. La Biblia dice que le amamos porque Él nos amó primero. La Biblia dice que Él ha puesto una porción en nuestros corazones que arde como llama y se enciende como arbusto. Él, la Biblia dice: conoceréis y te hará libre. La Biblia dice que la fe es por el oír la palabra. Muchos hoy están endureciendo su corazón, pero otros están oyendo la palabra. Pero otros están oyendo la palabra. Pero otros están recibiendo la palabra. Y Dios los conoce. Dios sabe quiénes les aman. Tu dinero será como agua en medio del desierto, que hoy es y mañana se espuma. Si no tienes a Dios, si no viene con la bendición de Dios, todo lo que tú hagas, todo lo que tú recibas, se espumará, desaparecerá, si no tiene la bendición de Dios. Pero con la bendición de Dios, lo que tenemos en nuestra mano es multiplicado. Así como Dios multiplicó los panes y los peces. Cuando tenemos a Dios, lo que tenemos en nuestra mano es preservado. Cuando tenemos a Dios, lo que Dios nos otorga, nadie, escúchame, nadie te lo podrá arrebatar. Ni el infierno que se levante, ni el diablo que se levante, ni las tormentas que se levante, nada te podrá hacer frente, porque Dios estará contigo.
estarás cimentado en la roca y no en la arena. Tú estarás firme en el Señor. Tú estarás firme en Cristo. Para terminar y concluir esta palabra, quiero decirte que el motivo de mi predicación en este lugar ha sido tú. Tú eres el motivo de mi predicación. El motivo y la razón por la cual Cristo vino a este mundo fuiste tú. Tú que andas en pecado, tú que andas en rebeldía, tú que haces lo malo delante de los ojos de Dios. Cristo vino por ti, quiere salvarte. Cristo vino por ti, quiere restaurarte. Cristo vino por ti, quiere darte vida. Cristo vino por ti, quiere sanarte. Cristo vino por ti. ¿Cuánto dicen amén? Bendito el nombre del Señor. Yo quiero orar por todos los que están aquí, por civiles y militares. Quiero hacer una oración para que Dios los guarde, para que Dios los cuide y el diablo no los pueda arrebatar de esta tierra sin haber tenido el gran privilegio de conocer la vida que es Cristo Jesús, la salvación que es Cristo Jesús. Quiero orar para que todos aquellos que hoy están mirando, para que todos aquellos civiles y militares puedan recibir la bendición de Dios, puedan recibir el alcance de Dios. Lo repito, Dios no quiere que la muerte te sorprenda sin haber conocido la salvación en Cristo. Dios no quiere, Él quiere darte vida. Él quiere darte salvación. Él te quiere cansar. Él te quiere proteger. Él te quiere arropar. Él te quiere sustentar. Aleluya. Gracias, Señor, por haberme permitido predicar la palabra bajo la Constitución, el número 59 de la Constitución bolivariana, que me permite ejercer, predicar la palabra, traer la verdad a los pecadores, a los perdidos, a los que están esclavos del pecado y del error. Te doy gracias, Señor, por los militares, por los policías. Gracias, Dios mío, por cada uno. Gracias por los civiles, por las familias que están aquí con necesidad, verdadera necesidad de gasolina. Gracias, Señor. Guárdalos, cuídalos y ten misericordia de ellos, Señor. Así como un día la tuviste conmigo y me alcanzaste, dándome vida en abundancia, dándome, Dios mío, salvación, cambiando mi vida y colocando todo lo que yo tenía bajo tu protección. Te doy gracias y te pido que también los alcances a ellos, civiles y militares. Te lo pido, Dios. Te doy gracias, Dios mío. Te doy gracias, Padre, porque me proveíste para poder llegar a este lugar, más que sea un poquitico de gasolina. Pero doy gracias a Dios y le sirvo a Dios, no a los hombres, sino a Dios. Así que te doy gracias, Padre, por todos aquellos militares, por los policías y por los civiles. Guárdalos, cuídalos y protégelos, Dios mío, del diablo, del mal, y hazlos libres. Haz que
conozcan al Cristo verdadero, al Cristo que salva y al Cristo que cambia las vidas y los corazones. En el poderoso nombre de Jesucristo.